Bien, vamos a entrar a lo que es la evaluación de funciones. La evaluación de funciones no es más que sustituir letras por números o letras por más letras. Bien, en este tipo de ejercicios lo único que debemos de hacer es sustituir lo que nos dice que evaluemos por la letra X. Por ejemplo, tengo esta, evaluar las siguientes funciones. Dice si f de x, recordemos que f de x es una función, x cúbica menos 4x cuadrada más 3x menos 2. Esta es mi función, me pide hallar f de 1. Siempre nos van a proporcionar una función. Y aquí me dice que voy a evaluar esta función con 1. Es decir, que en lugar de escribir x, todas las x, voy a escribir 1. Entonces es lo que voy a hacer, sustituir 1 por x. Entonces la respuesta sería esta. Ya que voy a sustituir, entonces f de 1 es igual, bien, aquí les aconsejo lo siguiente, en lugar de escribir x, escribo los paréntesis. Por ejemplo, esta es x cúbica menos 4x, paréntesis al cuadrado, más 3 por x, paréntesis menos 2. Ahí está. Y dentro de esos paréntesis, pues voy a escribir el número que me está diciendo que sustituye. En este caso es 1, 1 y 1. Ok, entonces simplificamos y desarrollamos. Sería 1 elevado al cubo, 1. Bien, aquí me sale 1. Menos 4. 4 va a multiplicar a 1 al cuadrado, que es 1. Más 3 por 1, 3. Menos 2. Simplifico, sería 1 menos 4 por 1, 4. Más 3 menos 2. Y simplifico, quiere decir que aquí me queda menos 4 menos 2 menos 6. Entonces tengo menos 6 negativo y 1 más 3, 4. Menos 6 menos 2. Ahí está la respuesta, entonces sería menos 2. La función f de 1 equivale a menos 2. Esta sería la respuesta, que es la misma de aquí. Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir la x por lo que me esté pidiendo. Por eso yo les digo que lo que vamos a hacer es escribir paréntesis en lugar de x. Bien, tenemos esta otra y me dice, si f de x es igual a 3x cuadrada menos 1 entre 2x menos 1, me pide hallar f de menos 2. En lugar de escribir x, voy a escribir menos 2. ¿Ok? El consejo que les dije entonces es f de menos 2 es igual, en lugar de escribir x, escribo paréntesis 3 por x al cuadrado menos 1 entre 2 por x menos 1. Listo, entonces lo que hago es sustituir esa x por el menos 2 que me indica. Entonces me quedaría menos 2 y menos 2 en esta parte. Voy a desarrollar y voy a simplificar. Okay. En la parte de arriba me quedaría 3. Ojo, todavía no puedo multiplicar por ese menos 2. Sería 3 y va a multiplicar a menos 2 al cuadrado. Sería 4. Menos 1. Este de aquí sí, porque su exponente es 1, entonces más por menos, menos. 2 por 2, 4 menos 1. Listo. Entonces sigo simplificando. Esto es igual en la parte de arriba. En la parte de arriba me quedaría 3 por 4, 12 menos 1. Listo. Y en la parte de abajo, menos 4 menos 1, menos 5. Simplifico y me quedaría en la parte superior, en el numerador, 12 menos 1, 11. Entonces me queda 11 sobre menos 5. Listo, entonces me queda 11 entre menos 5, pero toda fracción le debemos de poner el signo en medio, recordando que en la parte de arriba es más, y me quedaría más entre menos, menos. Menos 11 quintos. Ese sería el resultado. Entonces dicha función valuada en menos 2 me resulta menos 11 quintos. Ok, eso consiste en la evaluación de funciones. Vamos con esta otra, la cual me dice si f de x es igual a x cuadrada menos x, hallar f de menos 3 y en este otro caso f de x menos 5. Bien, vamos con esta primera.
Me dice en lugar de escribir x, voy a escribir menos 3. Bien, entonces en lugar de escribir paréntesis, en lugar de escribir x, escribo paréntesis. Es decir, que es x cuadrada menos x. Sustituyo. Entonces en lugar de escribir x, escribo menos 3. Menos 3 y menos 3. Bien, vamos a desarrollar. Y sería menos 3 al cuadrado, 9. Menos por menos, más 3. Esto es igual a 9 más 3, 12. Entonces, evaluada la función x menos 3 equivale a 12. Esa es mi nueva función. Listo. Pasamos a la parte de aquí abajo. Me dice f de x menos 5. Bien, hay ocasiones donde directamente te pide sustituir otra expresión algebraica, no directamente un número como los casos anteriores. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, va a ser lo mismo. En lugar de escribir x, voy a escribir paréntesis y dentro del paréntesis escribo todo esto. Ok, la función es x al cuadrado, paréntesis al cuadrado, menos x. Bien, dejo el espacio. Pero en lugar de escribir x, escribo x menos 5 y x menos 5. Listo. Bien, ahora, no lo voy a dejar así. Voy a tener que desarrollar el binomio en este caso y en este caso multiplicar por el menos de fuera. Ok, desarrollo el binomio aquí. El binomio sería este primero al cuadrado, x elevado al cuadrado, x cuadrado. Listo. El signo de medio también es menos. Bien, aplico ganchito para desarrollar este binomio y es del 2 hacia la izquierda, multiplico. 2 por 5, 10. Por x, 10, x. Más 5 elevado al cuadrado, 25. Listo, entonces me falta esta parte. Menos por todo esto. Quiere decir que este menos multiplica todo lo de adentro. O ya lo habíamos visto anteriormente, siempre que veamos un menos y un paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. Es decir, que cambia a menos x y cambia a más 5. Ahora lo que voy a hacer es simplificar. Simplifico. En orden de mayor exponente a menor exponente, primero, la x de mayor exponente es x cuadrada. Como no hay otra, la dejo igual. Sería x cuadrada. Ahora las x con exponente 1. Tenemos menos 10x menos x. Como ambos son negativas, se van a sumar y se conserva el signo. Si tengo 10x y le sumo una x, me queda 11x. Por último, los números 25 más 5 es igual a 30. Quiere decir que esa es la función ya evaluada. Me resulta esta otra función, x cuadrada menos 11x más 30. Así de fácil es esta parte. Bien, entonces vamos con esta otra función, la cual me dice si f de x es igual a 3x más 2, hallar la primera, f de 4. En lugar de escribir x, escribo 4. Ok, me quedaría así. Es 3 por x más 2. Listo, entonces sería, en lugar de escribir x, en este caso escribo 4. Bien, voy simplificando, me quedaría 3 por 4, 12 más 2. Finalmente esto es igual a 12 más 2, 14. Entonces ya encontré mi nueva función. X igual, perdón, f de 4 es igual a 14. Bien sencillo esto. Bien, vamos con esta otra, f de menos 5. En lugar de escribir x, escribo menos 5. Sería 3 por x más 2. En lugar de escribir x, en este caso escribo menos 5. En desarrollo y simplifico sería más por menos. Menos 3 por 5, 15 más 2. Esto es igual, menos 15 más 2, menos 13. Mi nueva función, o f de menos 5, es igual a menos 13. Vamos con esta última. Vamos a sustituir, en lugar de escribir x, escribo x más 2. Completo eso. Sería 3 por x más 2. En lugar de escribir x, escribo el paréntesis y sería x más 2 dentro del paréntesis. Okay, lo que voy a hacer es desarrollar y sería lo siguiente. Este 3 multiplica los dos que están dentro. Este por este, el 2 como está afuera, ese quedaría igual. Es decir, que me queda 3 por x, 3x. Más por más 3 por 2,
6 más 2. Simplifico, esta x no tengo con quién sumarla, entonces pasaría directo, 3x. Más 6 más 2 más 8. Es decir que mi función f de x más 2 es igual a 3x más 8. Así de fácil es la evaluación de funciones. Sustituyo lo que me dice que voy a evaluar mi función en la función original. En lugar de escribir x, escribo directamente lo que me dice. Y simplemente desarrollo. La parte de aquí de cálculo, pues simplemente sustituyo. Y ya lo que estamos viendo posteriormente es el desarrollo, es álgebra y aritmética. Entonces debemos de tener bases muy fuertes en la parte de aritmética y álgebra. Entonces eso sería la parte de evaluación de funciones. Bien, pasaremos a lo que son las operaciones con funciones. En las operaciones con funciones van a existir estas cuatro básicas, igual que en la suma, que en las operaciones aritméticas. Va a existir la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bien, la simbología es la siguiente en cuestión de las operaciones con funciones. Por ejemplo, la suma se va a definir como una función f de x. Voy a tener mis funciones. En este caso me proporcionan f de x y le voy a sumar g de x. F de x más g de x. Otra forma de encontrar esta notación sería f más g de x. Esa es otra forma de anotarla. Bien, la resta sería f de x menos g de x. O viéndolo de otra forma, f menos g de x. La multiplicación hay que tener cuidado, porque la multiplicación va a venir con un punto remarcado, un punto negrito. Y si viene una bolita blanca ya es diferente la operación. Más adelante la veremos. F de x por g de x, la multiplicación. O f por g de x. La división, por último, sería f de x entre g de x o f entre g de x. Entonces, esa sería la notación para las operaciones con funciones. Vamos con unos ejemplos. Me dice lo siguiente. Si f de x, una función, f de x, es igual a x cuadrada menos 7x más 10, y tengo otra función, g de x, es igual a x menos 5, me va a pedir realizar estas siguientes operaciones. Observamos que la primera es f de x más g de x. Voy a hacer una suma. A f de x, que equivale a x cuadrada menos 7x más 10, le voy a sumar, entre paréntesis, g de x, que en este caso equivale a menos x, perdón, x menos 5. Listo. Entonces hago esa operación. Ven, como voy a deshacerme de este paréntesis, sería x cuadrada menos 7x más 10. Recordemos que así hay un más y un paréntesis, todo lo de aquí queda igual, es decir, que quedaría más x menos 5. Bien. Entonces voy a simplificar y x cuadrada no tiene con quién sumar o restar, pasa igual. Menos 7x más 1x menos 6x. Y por último 10 menos 5, 5. Listo. Esta sería la operación f de x más g de x. Entonces vamos a tomar como ventaja que si yo tengo más la función, sería más y paréntesis. Entonces más y paréntesis queda igual. Así que yo pude haber hecho directamente f de x más g de x. Listo. Lo digo por la siguiente operación. F de x menos g de x. Ahorita vamos a entender esta parte. Ok, f de x es x cuadrada menos 7x más 10. Bien, viene menos, vamos a escribir menos, y entre paréntesis la g de x, y g de x equivale a x menos 5. Listo. Esto es igual a x cuadrada menos 7x más 10. ¿Qué pasa cuando hay un menos y un paréntesis enseguida? Lo que está dentro del paréntesis cambiaría de signo, es decir, que cambiaría menos x y cambiaría a más 5. Listo. Entonces aquí ya voy a simplificar nada más y me quedaría lo siguiente. Me quedaría x cuadrada, no hay con quién sumar, pasaría igual. Menos 7x menos x menos 8x. Y por último, 10
más 5, 15. Listo. Entonces esa sería la nueva función, la resta de estas dos funciones. Bien, entonces puedo tomar como ventaja eso. Si yo tengo más una función, más g de x queda exactamente igual. Pero si tengo menos g de x, entonces antes de la función va un menos, quiere decir que la función cambiará de signo. De más x menos 5 cambia a menos x más 5. Entonces, ojo aquí, si hay un menos y función, directamente cambiaría de signo. Vamos a tomar como ventaja eso. Vamos con esta otra. Y sería f de x por g de x. Es decir, voy a realizar una multiplicación. Entonces me quedaría f de x, x cuadrada, menos 7x más 10. Se va a multiplicar con x menos 5, con g de x. Lo que puedo hacer es multiplicar esta x por todo esto y este menos 5 por todo esto. Lo puedo hacer y esa es la forma en que lo voy a realizar. Bien, entonces hay otros métodos, en este caso yo voy a utilizar el convencional, el más clásico. Entonces esta x multiplica todo esto. Bien, entonces esto es igual a x por x cuadrada, x cúbica, más por menos, menos, x por 7x, 7x cuadrada. Ahora más por más, 10 por x, 10x. Ok, ya tengo esa multiplicación, ya multipliqué la x, ahora me toca multiplicar al menos 5 por todo lo que está aquí adentro. Entonces me quedaría menos por más, menos 5 por x cuadrada, 5x al cuadrado, menos por menos, da más. 5 por 7x, 35x, menos por más, menos 5 por 10, 50. Listo. Ahora lo que voy a hacer es simplificar términos semejantes. En orden de mayor a menor exponente, la de mayor exponente sería x cúbica. Como no hay otra x cúbica, pasa igual. Entonces me queda x cúbica. Posteriormente van las cuadráticas. Y cuadráticas tengo a menos 7x cuadrada y menos 5x cuadrada. Como ambas son negativas, se suma y se conserva el signo, o sea, menos. 7 más 5, 12x cuadradas. Van las x con exponente 1, es decir, más 10x más 35x. Como ambas son positivas, también se suman y se conserva el signo. 10x más 35x, 45x. Y por último van los números, los cuales no tienen letra, el único que tengo es menos 50. Listo, ahí está, esa es la multiplicación de esas dos funciones. Este es el resultado. X cúbica menos 12x cuadrada más 45. Posteriormente tengo esta división, la cual es f de x entre g de x. Bien. En este caso, f de x equivale a x cuadrada menos 7x más 10. Listo. Y en la parte de abajo tendría x menos 5. Esa es g de x. Lo que puedo hacer es la división de galera, o sea, la división de casita. Pero otra forma más fácil lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hacer una factorización, que técnicamente es igual, una división. Ok, la factorización consiste en regresar a la multiplicación original. En este caso voy a factorizar a la parte de arriba. Como tengo tres términos y veo que aquí tiene un 1, pues es la forma x cuadrada más bx más c. O en otro caso la habíamos llamado también el juego de niños. Es decir, abro dos paréntesis. Ok, abro dos paréntesis y escribo la raíz cuadrada del primero. Raíz cuadrada de x cuadrada es x. Ahora voy a escribir los signos que les corresponden. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Como salen signos iguales, voy a buscar dos números que es sumados, porque aritméticamente signos iguales se suman, en este 7 y multiplicados en 10. Esos dos números son 5 y 2. Primero va el más grande, 5, y posteriormente va el más pequeño. Y fíjense, 5
más 2, 7. 5 por 2, 10. Ahí está. Ya factoricé esa expresión. En la parte de abajo mantengo el x menos 5, no lo factorizo. ¿Con qué razón no lo factorizo? Como aquí tengo este factor igual que este otro factor, pues los puedo cancelar por ser iguales. ¿Y qué es lo que me queda? Bueno, me queda finalmente x menos 2. Es decir, que esta división de funciones es x menos 2. El resultado da igual si yo hago la división de galera, repito, la división de casita, la que hacíamos en la primaria con números, pero ahora aplicado con expresiones algebraicas. Entonces esas son las operaciones con funciones. Pasamos a otro ejemplo. Bien, continuamos con estas operaciones. Me dice si f de x es igual a x más raíz de x y g de x es igual a raíz de x, vamos a hallar las siguientes operaciones que nos indican aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la primera operación, una suma. Me dice que f de x le voy a sumar g de x. Ya sabemos que si hay un más y posteriormente le llene la función se mantiene igual. Bien, entonces f de x equivale a x más la raíz de x. Y le estoy sumando g de x, raíz de x, entonces le sumo más la raíz de x. Bien, entonces simplifico. Ojo, esta x no se puede sumar con estas raíces, entonces quedaría igual. X pasa directamente. Pero como tengo raíz de x más otra raíz de x, pues tendría dos raíces de x más dos raíces de x. Ahí está, ese sería el resultado. Esta es mi nueva función. Listo. Vamos con esta otra. F de x vale x más la raíz de x. Listo. Y le estoy restando g de x. Y g de x vale más raíz de x. Pero recordemos, vamos a tomar ventaja. Este menos le cambiaría de signo. Entonces sería menos la raíz de x. Entonces aquí podemos hacer esto. Raíz de x menos raíz de x se cancela. Finalmente mi función es igual a x. Ese es el resultado. Listo. Vamos a hacer esta operación. F de x. Este puntito negro sería multiplicación. Bien, f de x equivale a x más la raíz de x, que va a multiplicar a g de x, que vale raíz de x. Listo. Bien, entonces vamos a hacer esta multiplicación. Es un monomio por binomio, sería este por cada uno de estos. Bien, entonces realizamos esta multiplicación y sería x por la raíz de x, la voy a dejar indicada como x raíz de x, más raíz de x por raíz de x sería raíz de x elevado al cuadrado. Y recordemos que una raíz cuadrada elevada al cuadrado pues se va a cancelar. Entonces esto se cancela, cancela y cancela. Entonces finalmente me queda esto. Me queda x raíz de x más x. Listo. Esa sería mi nueva función. Okay. Vamos con esta última operación. Me dice que f de x, esto lo voy a dividir entre g de x. F de x, x más la raíz de x entre raíz de x. Listo. Bien, yo no puedo dejar eso así. ¿Por qué no? Porque una raíz cuadrada no se puede dejar debajo de esta expresión. Por lo tanto voy a aplicar algo que se llama racionalización. En este caso voy a multiplicar por una fracción que contenga tanto en el numerador y denominador la raíz que quiero quitar. En este caso la raíz que quiero quitar es raíz de x. Entonces va a ir arriba raíz de x y en la parte de abajo raíz de x. Bien, ¿por qué debe de ser esto? Porque si yo divido raíz de x entre raíz de x es 1 y cualquier cosa multiplicada por 1 es lo mismo. Por ejemplo, 1 por 3 es 3. 1 por 2 es 2. 1 por x entre 2 pues sería x entre 2. Se mantiene igual. Entonces técnicamente lo estoy multiplicando por 1, entonces no le estoy haciendo nada. Y entonces multiplico.
sería, como es fracción con fracción, es el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Sería multiplicar esta raíz de x por x más raíz de x. Y esta raíz de x por la raíz de x. Ahora tenemos lo siguiente. Sería x por la raíz de x, pues x raíz de x. X raíz de x. Más, ahora ya sabemos qué pasa si multiplico raíz de x por raíz de x. Es raíz de x al cuadrado. Se cancela la raíz y nada más me queda x. Bien, y en la parte de abajo pasa lo mismo. Raíz de x por raíz de x es x. Entonces esta sería mi nueva función. Bien, lo que puedo hacer para simplificar es lo siguiente. Como aquí nada más tengo un término, este se va con este y también este se va con este. Es decir, que yo divido x raíz de x entre x y me quedaría, se cancelan las x y me quedaría x más x entre x, me queda 1. Entonces la respuesta sería raíz de x más 1. Listo. Bien, pasamos a la siguiente y me dice número 3. Si tengo f de x es igual a x más 3 y g de x es igual a x cuadrado más 5x más 6, hallar lo siguiente. Bien, aquí hay que tener cuidado porque me dice que es f más g de 2. ¿Qué significa esto? Ok, primero voy a sumar f de x con g de x y posteriormente la voy a evaluar en 2. En lugar de escribir x, escribo 2. Entonces, primero sumo las funciones considerando que se mantienen las x. F de x equivale a x más 3. Más g de x, como es más y viene la función, directamente queda lo mismo. X cuadrada más 5x más 6. Ahí está. Simplifico y primero la de mayor exponente, x cuadrado. Después las de menor exponente, o sea, x a la 1. X más 5x me quedaría 6x. Por último, los números 3 más 6, 9. Ahí está. Bien. Ahora, posteriormente, ya sé que me está pidiendo que la evalúe igual a 2. Entonces, en lugar de escribir x, escribo 2. Sería paréntesis al cuadrado más 6 por paréntesis más 9. Es decir, en lugar de escribir x, escribo 2 y escribo 2. Bien, entonces me quedaría así. 2 al cuadrado, 4. Más, por más, 6 por 2, 12 más 9. Simplifico, sería 4 más 12, 16 más 9, 25. Y entonces ya obtuve el valor de mi nueva función. F más g de x valuada en 2. Ahí está, esto es igual a 25. Vamos a esta otra. Me dice que es g de x entre f de x valuada en 3. Es decir, que primero hago la división de g de x. G de x equivale a x cuadrada más 5x más 6. Entre f de x equivale a x más 3. Posteriormente, después de que haga esta división, voy a evaluarla en 3. Y como es una división, lo que puedo hacer es la división de galera, o sea, división de casita, o puedo factorizar. Normalmente te van a venir para que tú las puedas factorizar. Bien, entonces hago la división y sería factorizar en la parte de arriba. Tendría x cuadrada más 5x más 6. Esto, como tiene 1 como coeficiente la x cuadrada, puedo factorizar un juego de niños, es decir, raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada de x cuadrada, x para ambos. Signos más por más por más. Ahora voy a buscar, como son números, son signos iguales, los números que sumados del 5 y multiplicados del 6. Estos dos números son 3 y 2, porque 3 más 2 es 5 y 3 por 2 es igual a 6. Ya factoricé. En la parte de abajo, en el denominador, mantengo x más 3, con el fin de que este factor x más 3 con lo que está abajo se cancele. Entonces finalmente me queda x más 2. Pero la función me dice que la evalúe en 3. En lugar de escribir x, escribo 3. Entonces sería 3 más 2.
Y 3 más 2 es igual a 5. Entonces, esa sería mi nueva función. G entre F, valuada en 3. Bien, pasaremos a este último ejemplo de operaciones con funciones, la cual me dice que yo tengo f de x igual a 3 y g de x es igual a menos 2. Me pide hallar 3 veces f de x menos 2 veces g de x. Bien, entonces aquí lo vamos a hacer a paso por paso. Ok, tengo 3 por f de x, es decir que 3 multiplicará a f de x menos 2 veces g de x. Esto es fácil debido a que f de x vale 3. Entonces en lugar de escribir f de x, escribo lo que vale 3. Y este 2 multiplica g de x que vale menos 2. Bien, entonces vamos a aplicar esto, vamos a simplificar de forma ordenada. 3 por 3, 9. Menos por menos, nada más. Y 2 por 2, 4. Y 9 más 4 es igual con 13. Entonces la función equivale a 13. Fácil. Solamente hay que recordar que si un número está pegado a algo, quiere decir que está multiplicando. Igual pasa con esto. Menos 2 multiplica a g de x. Bien, pasamos a este siguiente tema que se llama composición de funciones. La composición de funciones consiste en meter una función completa dentro de otra función. En lugar de escribir x de la función original, sustituimos por una función que nos indique que metamos dentro de aquella función. Esa composición de funciones está escrita con este símbolo, con esta bolita blanca. Por ejemplo, f compuesta de g, así se lee. F compuesta de g. F compuesta de g. Si fuera al revés, aquí estuviera g y después estuviera f, sería g compuesta de f. Bien, entonces, ¿qué consiste esto? En meter a g en f. O sea, el que esté después la voy a meter en el que esté primero. A g voy a meterla dentro de f. Bien, por ejemplo aquí, f compuesta de g. A g la voy a meter en f. G compuesta de f. A f la voy a meter en g. Aquí puedo hacer esta operación, no importa. F compuesta de f. A f la voy a meter en f. Y g compuesta de g. A g la voy a meter en la misma g. Bien. Entonces consiste en eso, en meter una función dentro de otra función según lo que me indique. Bien, en este, el número 1 dice f de x es igual a x cuadrada y g de x es igual a 2x más 1. Bien, me dice allá f compuesta de g. F compuesta de g, es decir que a g la meto en f. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a escribir f, pero en lugar de escribir f, escribo paréntesis. Bien, x cuadrada, ese es f. Y dentro de f voy a escribir g, es decir, voy a escribir 2x más 1. Listo. Y lo que voy a hacer aquí ahora es desarrollar. Es un binomio elevado al cuadrado. Sería el primero elevado al cuadrado. 2x al cuadrado, 2 al cuadrado 4 y x elevado al cuadrado, x cuadrado. El signo que lo separa es más. Aplico ganchito desde el 2 hacia la izquierda, comienzo a multiplicar, 2 por 1, 2 y 2 por 2x, 4x, más 1 elevado al cuadrado, 1. Entonces esta es mi nueva función, mi f compuesta de g. Ahí está. Pasamos con esta. G compuesta de f. A f la voy a meter en g. Entonces escribo g. G equivale a 2 por x. En lugar de escribir x, escribo paréntesis. Más 1. Bien. Entonces a f le estoy metiendo en g. Es decir, que en lugar de escribir esto, escribo f. F equivale a x cuadrada. Simplifico y sería 2 por x cuadrada, 2x cuadrada más 1. Ahí está. Listo. Pasamos a esta. Dice que a f la voy a meter en f. ¿Sí? A f la voy a meter en f. Bien, escribo f. F vale x cuadrada. Entonces, en lugar de escribir x, escribo paréntesis. En este caso, paréntesis al cuadrado.
y voy a meter f, y f sabemos que equivale a x cuadrado. Sería esto, x cuadrado. Simplifico, recordemos, una base con exponente elevado a otro exponente pasa a la base x y multiplico los exponentes, 2 por 2, 4. Entonces el resultado sería x a la cuarta. Pasamos a esta otra. Esta última me dice que g compuesta de g. O sea, g la voy a meter en g. G es 2x más 1. 2 por x más 1. Y dentro de esta g voy a meter a la misma g. Y g vale 2x más 1. Entonces voy a simplificar y me queda lo siguiente. Voy a multiplicar esto por el 2 y 2 por 2x, 4x más por más y 2 por 1, 2 más 1. Simplifico, me quedaría 4x más 2 más 1, 3. Bien, entonces el resultado sería 4x más 3. Esa es la composición de funciones. Meter una función dentro de otra función. Bien, continuamos con estos ejemplos de composición de funciones. Vamos con el número 2, el cual me dice que tengo f de x es igual a x cuadrada y g de x es igual a la raíz cuadrada de x. Me pide hallar f compuesta de g, es decir, que a f le voy a meter g. ¿Sí? Entonces vamos a meter a g dentro de f. F equivale a x al cuadrado. En lugar de escribir x, escribo en paréntesis. Dentro escribo lo que es la función. Y la función equivale a raíz de x. Ahí está. Entonces simplifico y me quedaría lo siguiente, recordando que una raíz cuadrada elevada al cuadrado se cancela. Entonces esto equivale a x. Mi nueva función es directamente x. Bien, pasamos a la siguiente. Me dice que es g compuesta de f. A f la voy a meter en g. Bien, sería g. G equivale a raíz cuadrada de x. En lugar de escribir x, escribo paréntesis. Bien, f vale raíz x al cuadrado. X al cuadrado. Simplifico. Recordemos, al igual que esto, raíz cuadrada calculado algo al cuadrado se va a cancelar, cancelo y cancelo. Entonces me quedaría simplemente x. Entonces esto es igual con x. Bien, pasamos a la siguiente. Es f compuesta de f. A f la voy a meter dentro de la misma f. F equivale a x al cuadrado. X al cuadrado. Sería entonces paréntesis al cuadrado. Y f equivale a x cuadrado. Bien, x elevado al 2 por 2, 4. Listo, entonces x es igual a x, perdón, esto es igual a x cuarta. Pasamos a la última, me dice que es g compuesta de g. Bien, g compuesta de g. G equivale a la raíz de x. ¿Y cuánto vale g? Bueno, entonces la vuelvo a sustituir. Raíz de x. Lo que voy a hacer es simplificar. Recordemos que aquí hay un 2 y este paréntesis es 1. Es decir, que esto lo voy a convertir a un medio. Y dentro va raíz cuadrada de x. Bien, ¿con qué fin lo hice? Con el siguiente. Sabemos que aquí también es 2 y dentro va 1. Entonces esto también lo voy a transformar a exponente en fracción. Esto es igual a un medio. Esto elevado a un medio, paréntesis al un medio. Y ahora va el otro paréntesis, también elevado a un medio. Ahí está. ¿Qué hago cuando hay un exponente elevado a otro exponente? Pues paso la base y multiplico exponente. Un medio por un medio, 1 por 1, 1. Y abajo 2 por 2, 4. Entonces sería x a la 1 cuarta. Y esto lo puedo dejar como raíz, el número de abajo, raíz cuarta, dentro x elevado a la 1. Ahí está, raíz cuarta de x a la 1. O lo puedo dejar así, sin el exponente, nada más indicado. Esa sería mi nueva función, raíz cuarta de x. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Me dice número 3.
f de x es igual a x menos 1 y g de x es igual a x cuadrada más 1. Me pide hallar toda esta composición de funciones. La primera es f compuesta de g. A g la voy a meter dentro de f. F equivale a x menos 1. Ahí está. Dentro de f voy a meter a g. G equivale a x cuadrada más 1. Dentro de este hay un más. Y recordemos que más y paréntesis todo queda igual a x cuadrada más 1 menos 1. Listo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Sería más 1 menos 1, cancelo y cancelo. Al final de cuentas me quedaría x al cuadrado. Esa es mi nueva función, esa es la composición de estas dos funciones. Pasamos a la otra, me dice que es f con g compuesta de f. A f la voy a meter dentro de g. ¿En cuánto vale g? G equivale a x al cuadrado más 1. ¿Okay? Y dentro de este paréntesis meto a f. Y f equivale a x menos 1. Listo. Esto de aquí lo voy a desarrollar, es un binomio al cuadrado. Sería el primero elevado al cuadrado, x al cuadrado. El signo que lo separa es menos. Aplico ganchito y sería 2 por 1, 2 por x, 2x. Más 1 elevado al cuadrado, 1 más 1. Voy a simplificar lo que se pueda simplificar y me quedaría x cuadrada menos 2x y 1 más 1, 2. Esta es mi nueva función. X cuadrada menos 2x más 2. Y posteriormente tengo f compuesta de f, es decir que a f la voy a meter dentro de la misma f. F vale x menos 1. Entonces dentro de esa x voy a meter a f. ¿Y f cuánto vale? Pues vale x menos 1. Listo. Aquí hay un más, aquí afuera, y más por paréntesis todo queda igual. Es decir que me quedaría x menos 1. Menos 1. Este menos este. Esto es igual a x menos 2, menos 1 menos 1, menos 2. Esto es igual a x menos 2. Esta es mi composición de funciones. Bien, por último tenemos a g compuesta de g. A g la voy a meter dentro de g. Ok, g equivale a x cuadrada más 1. Ahí está. Entonces dentro de g voy a meter a g y g vale x cuadrada más 1. Entonces antes de sumar voy a tener que desarrollar esto. Sería el primero al cuadrado. X cuadrado elevado al cuadrado sería x a la cuarta. El signo que lo separa es más. Aplico ganchito desde el 2. Sería 2 por 1, 2 por x cuadrada, 2x al cuadrado. Más 1 elevado al cuadrado, 1. Y este más 1. Simplifico, no hay una x cuarta más que esta. No hay otra x cuadrada con más que 2x cuadrada, más 1 más 1, 2. Bien, esta sería mi composición de funciones. Vamos con este último ejemplo. Me dice que tengo f de x es igual a x más 1 entre x más 3. Y g de x es 1 entre x. Me pide hallar f compuesta de g y g compuesta de f, nada más. Y en el primero a g la voy a meter dentro de f. Entonces sería esto. F equivale a x más 1. ¿Y cuánto vale? Bueno, abajo sería igual a x más 3. ¿Cuánto vale g? G vale 1 entre x. 1 entre x. Listo. Sería una fracción con este número entero. Ahí es donde aplico el truco de la x, donde la x es la x y la x se arrastra con eso. 1 por x, x más el 1 de arriba. Entre se arrastra el x, sería x. Y en la parte de abajo sería aplicar lo mismo. 3 por x, 3x. Más 1. En la parte de abajo sería x, arrastra el x. Bien, y aquí recordemos que si se repite la posición 2 y la posición 4, se cancela y la fracción pasa completamente igual. O sea, lo de arriba queda x más 1 sobre 3x más 1.
Ahí está, esta es mi nueva función. Esta es f compuesta de g. Bien, recordemos que el truco aquí que apliqué es multiplicar 1 por x. 1 por x, x, más el número de arriba, más 1. Y se arrastra el de abajo, o sea, x. Entre, aplico lo mismo. 3 por x, 3x, más 1 y se arrastra el de abajo. Ahí está. Entonces de ahí resulta cada expresión de aquí. Vamos con g compuesta de f. A f la voy a meter en g. Bien, g equivale a 1 entre x, o sea, 1 entre x. Pero en lugar de escribir x, estoy escribiendo f. Aquí va a ir f. f equivale a x más 1 entre x más 3. Ahí está. Y simplemente hago lo siguiente. Cuando yo tengo un 1 y debajo de este 1 hay una fracción, la fracción de abajo se voltea. Es decir, que ya no es x más 1 entre x más 3. Ahora es volteado. X más 3 entre x más 1. Listo. Esa sería mi nueva función. Ahí está. Entonces eso es la composición de funciones. Meter una función dentro de otra función.